Bienvenidos a esta conversación de prácticamente uno de los objetos de análisis y discusión que más me apasiona y que más me apasiona desde hace ya, debo decir, varias décadas, quizás dos. Grounded Theory y análisis cualitativo de datos. La asumo como una asociación ciega del pasado. Déjenme decir, teoría fundamentada, Grounded Theory, como en su original en inglés, y debemos decir análisis cualitativo de datos asistido por computadora. ¿Sí? Veamos, ¿cuándo inició esto? Bien, he asumido que en la década de 1990 del siglo pasado hubo muchas discusiones sobre las implicaciones epistemológicas del uso de la computadora en lo que se ha dado en llamar análisis cualitativo asistido por computadora. Particularmente importante es en 1995, 1994, 96, exactamente en la mitad de esa década, hubo varias publicaciones en inglés que empezaron a llamar la atención sobre la similitud en algunos términos de la metodología de teoría fundamentada, ¿sí?, y lo que estaba sucediendo con el desarrollo de las computadoras aplicadas al análisis cualitativo. Ha habido sobre este particular en la lengua inglesa de esa década discusiones que fueron muy interesantes. Particularmente importante para mí, al introducirme a este tema con ustedes, es que desde 1994-96, ¿sí?, no es sino hasta 2008, en la tercera versión del Basics of Qualitative Research, que edita Julie Corbin, ahora como primera autora, y Anselmo Strauss, lamentablemente había fallecido en 1996-97, ¿sí?, no es hasta este libro, ¿sí?, que nuestra querida autora introduce, ¿sí?, y aquí lo podemos ver, la página de MaxQDA, ¿sí?, un conjunto de ejemplos, ¿sí?, que ustedes incluso pueden descargar el proyecto de MaxQDA que ella desarrolla y que publica en este libro, ¿sí?, basado en entrevistas con veteranos de la guerra de Vietnam. No es sino hasta este libro que la discusión sobre la relación entre teoría fundamentada, metodología de teoría fundamentada y uso de programas especializados en análisis cualitativo asistido por computadora, que se actualiza. Quizás aquí lo que yo quiero preguntarme con ustedes es, uno, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para incluir ese ejemplo? Desde mi punto de vista, creo que es muy importante reconocer que Julie Corbin, una de las herederas vivas de la tradición del internacionalismo simbólico vinculado a la figura de Anselmo Strauss, juzgó conveniente, ¿sí?, poner al descubierto de los lectores de su libro la posibilidad de utilización de un programa. En otra clase he hablado de MaxQDA como uno de los programas más elegantes y más sencillos de aprender. Sin embargo, para esta conversación, quiero llamar la atención sobre algunas preguntas que son importantes desde mi punto de vista. ¿Qué discusiones generó la inclusión de Julie Corbin de este ejemplo? Primero, en los usuarios de software. Es decir, incluso no solo en el mundo anglosajón. Es decir, aquí vale la pena recordar que en el mundo hispano es la segunda versión de Basics of Qualitative Research la que fue traducida, si no recuerdo mal, por allí 2001, por la Universidad de Antioquia en Colombia, ¿sí?, y que bueno, es la que se tiene a la disposición del público hispano, ¿sí? Vuelvo a la pregunta, ¿qué discusiones generó tal inclusión en usuarios de software? Debo decir, particularmente porque lo conozco bien, que en el mundo hispano esa inclusión pasó totalmente desapercibida. En el mundo anglosajón no fue así.
particularmente importante es lo que sucedió en términos de la recepción que tuvieron los desarrolladores de software. Debo decir, si se permite, que es particularmente importante en este tema ubicar que en el mundo hispano pareciera ser que siempre que se habla de teoría fundamentada, se habla de Atlas TI y no de Max Qda, incluso a pesar de que se publicó este libro en 2008. ¿Sí? Entre metodólogos y entre académicos vinculados a teoría fundamentada, es muy interesante visualizar que la discusión en torno a esto que llamo asociación ciega es importante de ser analizada. Porque lo que me quiero preguntar junto con ustedes es, ¿qué ha pasado desde entonces? Y entonces veamos, miren. 2 años después a que Julie Corbin incluyera en la discusión de teoría fundamental sus ejercicios con Max Qda, aparece el handbook. El handbook, ¿sí?, que Anthony Bryant y Kathy Charmas formulan, ¿sí?, y que para cualquier lector de este handbook es innegable. O sea, no hay un solo capítulo que aborde el análisis cualitativo asistido por computadora. ¿Sí? Si pensamos en la segunda edición de la construcción de la teoría fundamentada, el libro de Kathy Charmas, que se publica en este año, febrero o marzo, lo mismo, es decir, no hay absolutamente nada en relación a este tema. ¿Sí? Sin embargo, es ahora, en el libro que aparecerá en enero del año próximo, la 4ª edición de Basics of Qualitative Research, que el asunto se vuelve a poner al descubierto. Debo decir, ¿sí?, y aquí lo voy a comentar con ustedes, aquí tenemos la portada del libro, ¿sí?, que a manera muy interesante, Julie Corbin, para preparar esta 4ª versión de Basics of Qualitative Research, invitó a un conjunto de investigadores alrededor del mundo a contribuir a su libro. ¿Sí? Quiero decirles que lo que voy a presentarles con ustedes es precisamente la contribución que en algún momento me solicitó, particularmente en relación al tema que nos ocupa. ¿Cuál es el vínculo entre teoría fundamentada y el software para análisis cualitativo de datos? ¿Sí? Lo que podremos encontrar en esta pequeña contribución es, y lo debo decir muy claro, ¿sí?, que ustedes podrán leer a partir de enero del año próximo, ¿sí?, que hay una asociación ciega que se ha estado haciendo por años entre las metodologías de teoría fundamentada y el software. Debido a que, quizás lo que ya sabíamos desde 1994-95, a la cuestión terminológica. Pero vale la pena que ustedes puedan reconocer que Susana Friese, a quien presento en otra clase en función de una foto que tenemos para esos efectos, ¿sí?, escribió en el año 2012 la primera versión del libro de análisis cualitativo de datos utilizando Atlas TI, que fue muy clara, desde mi punto de vista fue muy clara, ¿sí? La coincidencia en algunos términos no significa absolutamente nada. De hecho, ella lo formuló muy claramente cuando en la página 89, que es lo que sigue aquí, ¿sí?, dice muy claramente, la opción de codificación abierta en Atlas TI no está relacionada al proceso de codificación abierta en teoría fundamentada. Nadie lo había dicho más claro que ella. ¿Sí? De hecho, en esa primera versión de 2012, ¿sí?, ella enfatiza, creo que es primera vez muy claramente, ¿sí?, que esa terminología que estaba presente y que no solo fue presente en Atlas TI, el término Open Coding estaba también en vivo. El término codificar en vivo estaba en vivo, estaba en NUDIS, estaba en Max Qda. ¿Sí? Es decir, creo que esto es muy importante visualizar. Algo que también es importante visualizar es que ella no lo dice una vez, lo dice varias veces. ¿Sí? Es decir, el método que ella desarrolla, al que llama NCT por Noticing, Collecting and Theorizing, ¿sí?, es decir, por
escribir, coleccionar y teorizar, es muy diferente a la teoría fundamentada, ¿sí? Y no se tiene ninguna prescripción particular en las formas de codificación, ¿sí? Creo, y aquí es importante comentarlo con ustedes, por eso les puse la imagen de la tercera versión del libro de Basics of Grounded Theory, formulado por Corbin, ¿sí? Que precisamente, ¿sí?, la discusión que se generó por parte de nuestra propia compañera Susana Friese de la Universidad de Hamburgo, ¿sí?, es que parecía ser que la discusión entre los desarrolladores del software, ¿sí?, no se centró en cuestiones metodológicas, sino que parece que se centró especialmente en que la crítica que ella hacía a eso es que no se podía desarrollar un buen análisis de la teoría fundamentada basada en los ejercicios que estableció Julie Corbin, pero desde mi punto de vista esa discusión parecía más, no de corte metodológico, sino de corte comercial, en términos de por qué Corbin utiliza MaxQDA y no Atlas TI, que es el software que ella desarrolla más. Creo que lo que me interesa en todo caso en esta conversación para ustedes es llamar la atención efectivamente en que lo que tiene que ver con la forma en que las metodologías de teoría fundamentada han estado floreciendo alrededor del mundo y se han estado formulando muchas nuevas voces con relación a esto. Es precisamente en la segunda versión del libro de Charmas, la que apareció este año, donde, por ejemplo, no solo se introducen discusiones en torno a las aplicaciones de software, sino lo que es particularmente importante es la construcción de versiones alternativas, particularmente las que provienen de vertientes postcoloniales, ¿sí?, por vertientes descolonizadoras, en torno a la forma en que teoría fundamentada se ha estado utilizando. Sin embargo, algo sobre lo cual también llamo la atención aquí, es que Nicholas Wolf, ¿sí?, un investigador británico asociado a Atlas TI, ha estado tratando de mostrar desde hace mucho tiempo, ¿sí?, que incluso la metodología de Charmas, no la de Corbin, la metodología de Charmas, puede ser transcrita a pasos singulares de rutinas que pueden ser desarrolladas con un software en particular. Yo creo que lo que es muy importante para efectos de que podamos trabajar algunas de las ideas sobre esta asociación ciega que ha habido en torno a análisis cualitativo de datos asistido por computadora y las metodologías de teoría fundamentada, es que podamos visualizar no solo en las referencias bibliográficas de los autores cuya lengua materna es el anglosajón, el inglés, para efectos de la discusión que se tiene sobre su particularidad, sino que en el terreno de lo que a nosotros nos interesa podamos efectivamente actualizar ese tipo de debates. Creo, y particularmente importante para mí es concluir esta presentación que estoy haciendo con ustedes, es que podamos visualizar que la utilidad de cualquier programa de software depende no del software, sino de la creatividad del investigador y de la sensibilidad que se tenga con relación a los datos, ¿no? Creo que es muy singular y es particularmente fuerte la posición que tengo sobre este asunto para insistir en que el mundo hispano no puede estar equivocado, no puede permanecer equivocado cuando está basando algunas de sus ideas en una asociación ciega, ¿sí?, que ha permanecido incólume desde hace ya algunos años, 1994, 96, decíamos, sobre esta particularidad. No puedo entonces dejar de mencionar, antes de terminar esta conversación con ustedes, que con relación a software se ha desarrollado en la Universidad Umea, en Suecia, un software, específicamente el Open Code, que, como aquí se indica, ha sido originalmente desarrollado para seguir los primeros pasos de la metodología de teoría fundamentada. Creo que es muy importante entonces visualizar que con relación a esta discusión y debate,
podemos insistir en que la llamada asociación ciega entre uno y otro elemento que ha formado parte del panorama conceptual, metodológico, históricamente asumido hoy en torno a teoría fundamentada, metodologías de teoría fundamentada y desarrollo de software, que no hay una relación totalmente directa. Es evidente cuando tenemos que visualizar los recursos útiles que tenemos para seguir trabajando con relación a esta particular parte de las disciplinas vinculadas a las tradiciones interpretativo-metodológicas del interaccionismo simbólico, pues el proyecto CACDAS, que desde hace tiempo sigue siendo una de las fuentes más singulares. Es cierto, también el blog de Atlas hoy día, en donde, por ejemplo, ustedes podrán encontrar, si es el caso, este artículo que decía yo del profesor Wolf, ¿sí?, que puede ser descargado, en donde insiste, a pesar de que Kati Sharmas no ha usado nunca una computadora para hacer sus análisis, Nicholas Wolf desarrolla en este pequeño artículo, breve artículo, tres cuartillas máximo, algunos ejemplos con diagramas y tal, cómo desarrollar una estrategia utilizando Atlas para mostrar los pasos de la teoría fundamentada. Cierro con esto entonces, dejando esta inquietud, espero en el corazón, sensibilidad y mente de todos ustedes, para abrir la discusión en torno a las metodologías de análisis cualitativo vinculadas a la teoría fundamentada, más allá, totalmente más allá de cualquier predilección y ubicación con programas de software.